Los científicos de la NASA del Centro de Investigación Ames, en Palo Alto, en California, hacen un descubrimiento. Tras estudiar más de 100 terremotos con magnitudes de 5 o más puntos en la escala de Richter, descubren que todos están precedidos por alteraciones eléctricas en la ionosfera. ¿Podrían estar relacionados con HAARP o con alguna instalación similar? Pensar que HAARP puede excitar artificialmente la ionosfera hasta el punto de causar un terremoto me deja asustado. El profesor Agnew experimentó de primera mano la fuerza de las ondas ELF. En los años 80, Agnew fue contratado por una empresa de energía para localizar gas y petróleo por medio de las ondas ELF, con una frecuencia mucho más baja. Este proceso se denomina tomografía de tierra. Pero en una ocasión el profesor Agnew cree que las ondas ELF provocaron accidentalmente un terremoto. Fue en la primavera de 1987. Llegamos a Roseburg, en Oregón, para utilizar la tecnología ELF en la búsqueda de gas y petróleo. Mientras montábamos los equipos, obtuvimos unos resultados que no esperábamos, porque en el instante en que empezamos a emitir ondas, se produjo un terremoto de entre 4 y 4,5 puntos en la escala de Richter. La relación causa-efecto nos dejó a todos sorprendidos. Era una zona con una alta propensión a los terremotos. Se llama la interplaca del noroeste del Pacífico y no tuvimos más que encender los equipos para que se produjese uno. El profesor Agnew nos demuestra cómo pudimos generar el terremoto. Esta es una maqueta a escala del terreno en el que hicimos prospecciones de gas y petróleo en 1987. Este estrato de aquí representa la interplaca situada bajo la superficie. La roca representa el potencial de energía que se puede desencadenar sometiendo el terreno a tensión tectónica. Ahora vamos a emitir ondas ELF y demostrar que estas ondas pueden generar un terremoto. En este caso, el profesor Agnew utilizará unos altavoces estéreo para producir las ondas ELF que necesita en su demostración. Las ondas ELF, las ondas de frecuencia extremadamente baja, son como las que salen de los bafles de graves en el coche. Se pueden sentir. Las ondas ELF son iguales. Hacen que la Tierra vibre y a determinada frecuencia pueden tener efectos devastadores. Cuando se encienden los bafles, las ondas ELF empiezan a propagarse. La arena empieza a registrar pequeñas vibraciones. Luego, unos segundos más tarde, la roca que representa el lugar de una falla se desplaza. Como ves, en pocos segundos, la frecuencia de resonancia alcanzada en la maqueta libera la energía que desplaza la roca. Las consecuencias a escala real se habrían sentido en cientos de kilómetros a la redonda. Estas condiciones están en la Tierra. Lo único que hace falta es la energía que desencadene el terremoto. Esto es a pequeña escala y solo estamos utilizando 30 vatios. Cuando el campo de antenas de HAARP en Gakona, en Alaska, emite pulsos de ondas ELF a la ionosfera, las ondas rebotan y atraviesan la Tierra y el océano. Si se dirigiesen de manera deliberada o accidental 3,6 millones de vatios de ondas ELF a una falla inestable, según el profesor Agnew, podría producirse un gran terremoto. Pensemos en pequeños casos de inestabilidad. ¿Cuánto cuesta provocar una avalancha? Solo que alguien camine sobre una placa de hielo inestable. ¿Cuánto cuesta provocar un terremoto? Pues solo que llegue una determinada señal a la Tierra a una zona al límite de tensión, y ese leve soplo de aire, en nuestro caso un taladro, es capaz de liberar toda la tensión contenida. Los teóricos de la conspiración creen que HAARP es responsable del desencadenamiento de terremotos en territorios enemigos como Irán, China y algunas zonas de Afganistán en los últimos 3 años. Muchos avances tecnológicos que están siendo develados hoy fueron descritos hace años por testigos de ovnis. Hace poco dijeron que se podía hacer invisible a un tanque al hacer que la imagen que tenía atrás se proyectara al frente y así no se podría ver un tanque estacionado en tierra. Investigadores de defensa británica hace poco lograron hacer que un tanque se volviera invisible al proyectar una imagen del entorno en una superficie especial adelante. En 1958, en Oklahoma, Otis Carr comienza la construcción del OTC-X1, un platillo volador de 14 metros. Describe su invención en el programa de radio de John Neville en 1959.
Tenemos un vehículo realmente seguro, uno que no quema su energía en pocos segundos. Puede hacer un viaje tan fácilmente como otros sistemas de transporte aéreo desde aquí hasta Baltimore o desde aquí hasta la Luna. Carr asegura que le habían mostrado las teorías y técnicas secretas de Nikola Tesla. No hay una versión independiente que corrobore la versión de Carr. Más tarde, Carr dice haber visto 3 ovnis cargados eléctricamente. Esto lo inspiró a crear una nueva forma de propulsión. Podemos acelerar con una velocidad tremenda. Fui seleccionado. Iban 2 ingenieros más conmigo y nos subimos. Ralph y 2 ingenieros fueron los primeros pasajeros. Tuve una experiencia a bordo de esa nave de 14 metros. ¿Podría describir esa experiencia? Seguro. Lo que nos dijo Carr fue que la nave era de un color aguamarina y que iba a vibrar hasta cierta frecuencia. Entonces la encendieron y se volvió de un hermoso color aguamarina. Toda la nave por dentro estaba encendida. Y luego dijo, bien, eso es todo. Salgan para dar su informe. Terminó el experimento. Ring recuerda que la experiencia duró 15 segundos, pero en ese corto tiempo ocurrió algo fenomenal. Y él dijo, lo que ocurrió es que viajaron a 16 kilómetros de aquí y regresaron. Hubo una resonancia aquí por 10 segundos, pero a donde viajaron equivale a 15 minutos. Nos dijo que revisáramos nuestros bolsillos. Teníamos esto sobre todos y vaciamos los bolsillos y encontramos piedras y palos y grama y de todo. Y nos preguntamos de dónde había salido todo eso. Los escombros que Ring encontró en sus bolsillos supuestamente eran de un área a 16 kilómetros del lugar de pruebas. Asegura que no tenían nada antes de la prueba de la nave. ¿Por qué no recordamos eso? Porque el cerebro llegó a su máxima capacidad. ¿Diría usted que hubo algún testigo externo al evento? Sí. Había un policía en el Valle de Apple en ese momento, y él y su amigo vieron la nave. Debido a que Ring no es un científico, tiene conocimientos limitados sobre las teorías de Carr, y dice que este creía que los objetos se podían mover a través del tiempo y el espacio al crear una frecuencia de resonancia con un lugar predeterminado. La resonancia es el tono específico que da comienzo a una oscilación en un objeto. Cada objeto tiene su propia frecuencia de resonancia específica. Por ejemplo, una llave de afinación en clave de Do ejerce poco efecto sobre una llave de afinación en clave de Re, pero si ambas llaves de afinación están en la misma clave, al golpear una, la otra vibrará igualmente. Otro ejemplo es cuando se hace que una copa de cristal resuene en una nota tan violentamente que de hecho estalla. Debemos recordar que a veces ideas que no son convencionales son difíciles de aceptar y no podíamos aceptar ideas de muchos grandes pensadores en el pasado. La gente en verdad se rió de Einstein cuando produjo la teoría de la relatividad. Cuando el padre de los cohetes estadounidenses, Louis Goddard, propuso la idea de que un día entraríamos en órbita y llegaríamos al espacio, la gente pensó que nunca sucedería. Por lo que no descartaría las afirmaciones de Ralph Ring de que hay diferentes fuentes de energía que aún no hemos explotado. Las teorías de Carr son tan alejadas de las leyes de física aceptadas que parecen ciencia ficción. Pero cuando el productor de experimentos John Tyndall le aplicó la frecuencia de resonancia a un objeto, se asombró al descubrir que al menos parte de lo que Carr decía podría ser válido. No sé qué tipo de frecuencia de resonancia estaba usando Otis Carr, pero he armado lo que es básicamente una cámara de levitación acústica que usará las frecuencias de resonancia para levantar este pequeño platillo volador. Esta es una cámara de levitación acústica y básicamente lo que haré será lograr que este vaso de anime vuele y flote alrededor solamente empleando ondas sonoras. Colocaré esto en la cámara de resonancia. La cámara de resonancia tiene 3 altavoces, arriba, al costado y atrás, reflejando las 3 dimensiones del espacio. Tengo los ejes Y, X y Z, que puedo controlar desde estos osciladores. Es asombrosa la poca energía que se necesita para lograrlo. ¿Lo ves? Ahí está.
Los osciladores están afinados a la frecuencia de resonancia de la cámara, que vibra al mismo tiempo con el tono generado por los altavoces y los amplifica. Las intensas vibraciones dentro de la cámara crean una onda estacionaria. El vaso está montado en la cresta de la onda, como un surfista monta la cresta de una ola en el mar. ¿Lo ves? Increíble. Ahí lo tienes. Voltéala nuevamente. Déjame intentarlo. Vaya, qué bien. John Tyndall ha demostrado que las ondas sonoras pueden mover o levitar objetos, que es como Carr afirma haber logrado la propulsión de su nave. Cuando llegas a la frecuencia de resonancia, todo es un caos. Retiren sus apuestas. ¿Y cómo es que esto está relacionado al experimento de Carr y la tecnología de los ovnis? Sí, de alguna manera se tropezó con una frecuencia de resonancia que nosotros no hemos encontrado aún. Seguramente saldría algo extraño de eso. Creo que es un poco exagerado, no encaja con ninguno de los modelos científicos que tenemos, pero la idea de encontrar una frecuencia de resonancia para capturar energía es una idea interesante. Una teoría como esta, empleando ondas sonoras para mover un objeto, puede haber parecido ridícula hace 25 años, pero imaginen lo que tendríamos en otros 25 años.